Hola, mi nombre es Andrés Campo y esto es Historiamente. El día de hoy hablaremos sobre un tema que tiende a confundir a muchas personas y es la modernidad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Conoceremos de eso y un poco más aquí. Cuando se habla de modernidad, la gente tiende a confundirlo con las últimas innovaciones en ciencia, moda, tecnología o infraestructura. Pero verdaderamente, el término modernidad se acuña hace más de 5 siglos. La modernidad hace alusión a un momento de la historia que inicia a principios del siglo XV con el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Este momento histórico es considerado como el triunfo de la burguesía en búsqueda del progreso. En esta etapa histórica se prioriza el individualismo, la racionalidad y el pensamiento científico. A su vez, existen muchos cambios que modifican profundamente las instituciones. Hay cambios en ciencia, en economía, en religión, en cultura y en sociedad. Pero bueno, muchos se preguntarán, ¿y cómo pasaron todos estos cambios de la Edad Media a la Edad Moderna? Para esto, haremos un breve recorrido por la historia y empezaremos, como ya lo mencioné, en la Edad Media. La Edad Media es el periodo más largo de la historia que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Este periodo supuso la base de lo que hoy somos, de nuestras creencias y en gran parte de nuestra forma de pensar. Un periodo en el que pasamos de una tierra plana, llena de grandes monstruos marinos, a conocer que la tierra era redonda y los monstruos o las cataratas al infinito simplemente no existían. El sistema feudal o feudalismo fue el periodo imperante durante el medioevo y consistía en la organización político-territorial de Europa en pequeños reinos llamados feudos, extensiones de tierra concedidos por el rey a los hombres, en los que tenía pleno poder el terrateniente o el señor feudal. Allí vivían los campesinos que trabajaban para él y con quienes compartía el señor feudal el fruto de su trabajo a cambio de protección militar y orden. El modelo feudal mostraba 3 clases sociales con una marcada desigualdad. El primero de ellos, el campesinado, los pobres y trabajadores que no tenían mayores propiedades y que constituían el peldaño inferior de la pirámide, trabajaban para sus respectivos señores feudales. También estaba el clero. Allí la iglesia detentaba un poder enorme, ya que, acaparado por el conocimiento, o incluso los reyes, eran coronados por emisarios del Papa. La iglesia además poseía un poder moral y espiritual con impacto real en la sociedad, con organizaciones como la Inquisición, que ejercía castigos y decisiones. Y finalmente estaba la nobleza. Los aristócratas eran nacidos de familias pudientes y de sangre azul, por lo que eran descendientes a su vez de otros nobles y terratenientes que controlaban el mayor valor de la época, las tierras. Allí albergaban a los campesinos y regían sobre ellos. Constituían la clase privilegiada de la que emergían los reyes y los señores feudales. La teocracia o el orden teocrático se llama al sistema político gobernado por la iglesia y el clero, como lo fue durante buena parte del medioevo. Los nobles eran favorecidos o desfavorecidos por el Papa y su autoridad era final, porque era la voz de Dios en la tierra y no había textos legales o jurisprudencia laica que lo contradijera. Ya con el fin de la Edad Media podemos empezar a reconocer el inicio de la modernidad en el año 1492. A este inicio de la modernidad nos marcaron 4 acontecimientos importantes. El primero de ellos, el surgimiento del Renacimiento, que más que un movimiento artístico y cultural, fue un movimiento que influyó en todas las esferas sociales y se convirtió en un paso gradual de una sociedad agraria a una sociedad mercantil. El humanismo es el término que mejor define al Renacimiento. Por primera vez, la figura del hombre como ser creador ocupa un lugar central tras años y años de teocentrismo, es decir, de Dios como fuente de toda creación. El Renacimiento, de igual manera, tuvo como claros exponentes a artistas como Botticelli, Tiziano, Rafael o Da Vinci, y escritores como Alfieri Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, Rabelais y Garcilaso de la Vega. A esto se suma la invención de la imprenta por Gutenberg y también la reforma protestante liderada por Martín Lutero, la cual criticó en 95 tesis muchas de las prácticas que tenía la Iglesia Católica hasta esa fecha. Finalmente, quizás uno de los acontecimientos más importantes en la era de la modernidad
es la colonización de América, que a diferencia de lo que muchos creen que fue un descubrimiento, fue una colonización, porque los europeos aprovecharon para saquear estas tierras que ya tenían habitantes. Es aquí donde empezamos a reconocer una doble cara de la modernidad, porque mientras este movimiento pregonaba una libertad, pregonaba principios, pregonaba igualdad, fue todo lo contrario. Solamente la burguesía logró verdaderamente todos estos beneficios. Los demás simplemente quedaron aislados. La burguesía se convirtió en la clase dominante. La Revolución Industrial es un periodo histórico en el cual se desencadenaron significativos cambios en las formas de producción que de manera paulatina convirtieron la mayoría de los países del mundo en sociedades industriales. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa. La primera invención que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón. Sin embargo, tanto sus causas como sus consecuencias exceden el ámbito tecnológico y económico, extendiendo aspectos sociales, ideológicos y demográficos que se vieron significativamente modificados. Aunque sus antecedentes datan de mucho antes, el inicio de la Revolución Industrial se encuentra a mediados del siglo XVIII, particularmente en Inglaterra, dado que en ese país se dieron las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas para hacerla posible. La Revolución Industrial continúa hasta la primera mitad del siglo XIX, época en que los fenómenos que la caracterizan terminaron de extenderse por el resto de Europa. Las condiciones económicas que favorecieron la Revolución Industrial junto con la Revolución Agrícola tuvieron como consecuencia grandes movimientos demográficos del campo a las ciudades, mermando significativamente la población campesina. A partir de estos cambios se desarrollaron dos nuevas clases sociales: el proletariado, que es un amplio sector social de pocos recursos económicos, pero a diferencia del campesino, el proletariado no es dueño de los medios de producción. En la mayor parte de la población urbana, donde en un principio viven en condiciones de pobreza y hacinamiento. La pobreza extrema de este sector en algunos casos fue combatida a lo largo de décadas y los siglos gracias a la organización de los colectivos de trabajadores, logrando derechos y disminuyendo, al menos en una mínima proporción, la explotación sufrida. La segunda clase social fue la burguesía industrial, la cual fue un sector social que gracias a la acumulación de riquezas obtenidas a base de la explotación del proletariado, desplaza socialmente a la aristocracia, sector social cuya fortuna en algunos casos comienza a mermar. Por primera vez, existe una posibilidad de ascenso social a través de los recursos económicos y no de alianzas familiares. Con relación a las condiciones de trabajo, antes de la organización de los sectores de trabajadores no existían leyes que regularan el trabajo del proletariado. Dado que había un amplio sector de la población sin recursos económicos, muchas personas aceptaban trabajos en cualquier condición. Por eso, las jornadas laborales eran tan largas que se tornaban insalubres, además de que estaba permitido el trabajo infantil. Las condiciones de vida y trabajo de los proletarios habitualmente eran iguales o peores que las que se observaban en la esclavitud americana, significando un gasto mucho menor para los empleadores. La burguesía se adueñó de los medios de producción, mientras que el resto de la sociedad se convirtió simplemente en una clase obrera. Y empezamos a conocer un término al cual llamamos plusvalía. ¿Qué significa? Que mientras los burgueses se adueñan de los medios de producción y el proletariado ofrece su fuerza de trabajo, hay una diferencia enorme aquí. ¿Por qué? Porque trabajan demasiadas horas para el poco dinero que reciben. Eso sumado a la esclavitud a la que fueron sometidos los americanos y los africanos para que la modernidad funcionara de manera eurocentrista. Quiere decir, solamente funcionara para Europa. En la modernidad, fueron muchos los pensadores que llegaron a criticar todo el modelo social y económico que se estaba desarrollando. Uno de ellos es Karl Marx. Él planteó dos conceptos muy importantes: infraestructura y superestructura. El primero de ellos data de las relaciones sociales y las fuerzas de producción, que son las que llegan a determinar la superestructura, que terminan siendo los fenómenos ideológicos como la religión, la justicia, la ciencia, las constituciones, entre otros. De igual manera, Marx basó muchas de sus teorías en grandes filósofos de la historia, uno de ellos Hegel. Sin embargo, llegó a criticarlo en cierto momento por una de las teorías que él propuso. Esta teoría era que el hombre iba caminando directamente hacia el progreso en un proceso evolutivo y constante. Mencionaba que existía una tesis que siempre se enfrentaba a una antítesis y formaba la síntesis.
y esta síntesis se convertía en la nueva tesis que debía enfrentarse a una antítesis, y de esta manera se iba evolucionando. Sin embargo, Marx dijo que esto no era cierto, que la verdadera manera de evolucionar era mediante el diálogo entre las clases sociales, algo que llamó materialismo dialéctico. Esto consistía en que las clases sociales siempre iban a estar en lucha a lo largo de la historia, así como se había evidenciado directamente con la burguesía y el proletariado. Decía que todo parte de lo material. Hay una acción que se convierte en una idea, y la idea genera una revolución, y solo mediante la revolución avanza la sociedad. El concepto de teoría crítica se emplea en la filosofía para referirse a la doctrina desarrollada por la llamada Escuela de Frankfurt, un movimiento que tuvo su base en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Meno. Este instituto, cercano al marxismo, se creó en 1923. La teoría crítica, en este sentido, entendía que el contexto económico, político y social vigente por aquellos años resultaba diferente al planteado por el marxismo. Por eso se propuso interpretar la teoría original, subrayando que el conocimiento se constituye en la realidad y no mediante la reproducción de conceptos. Uno de los principios de la teoría crítica es que se opone a la separación entre sujeto y realidad. De acuerdo a esta postura, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia. No existe, de este modo, una teoría pura que pueda sostenerse a lo largo de la historia. Por extensión, el conocimiento sistematizado y la ciencia se desarrollan de acuerdo a los cambios de la vida social. La praxis, de esta forma, se vincula a la organización del conocimiento científico que existe en un momento histórico determinado. A partir de estos razonamientos, la teoría crítica presta especial atención al contexto de la sociedad y se opone a las teorías cerradas, apostando por una construcción del saber de tipo dialéctico. Entre los principales exponentes de la teoría crítica se encuentran Walter Benjamin, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm y Jürgen Habermas. Con el surgimiento de los medios masivos de comunicación, se empieza a reconocer un término al que llamamos cultura de masas. Esto consistía en que los burgueses, además de adueñarse de los medios de producción, también se adueñaban de los medios de comunicación, y con la excusa del entretenimiento seguían alienando al proletariado, reproduciendo su sistema también mediante estos medios. La cultura de masas es aquella denominación que se le ha dado a la producción y reproducción de bienes simbólicos a partir del empleo de medios técnicos. Como su nombre lo indica, es una cultura que va dirigida a un público muy amplio y variado. Se caracteriza por la fabricación de bienes que se apoyan en ciertos estándares convencionales y los mismos se difunden y publicitan en los distintos medios de comunicación. De este modo, la cultura de masas ha sido considerada como un nuevo objeto de estudio y se la ubicó en la brecha de la división que hasta entonces tenía el alta y la baja cultura. Para los autores que la estudiaron, la cultura de masas implica con múltiples estrategias de poder y conlleva a cierto tipo de manipulación que produce la masificación a partir de la suspensión de la reflexión crítica, la homogenización del gusto y la reproducción de una versión de la realidad.